Hablar sobre, hablando sobre el proceso. Decíamos de que a ver, voy a buscar a ver aquí, para ir tomando un poquito de... Jorge Morales. Jorge Morales Quino. No está Jorge Morales. Vamos a apuntar esto aquí. Fíjense que voy a ir haciendo mi listita así al azar de las personas que yo llamo y no contestan. Porque después tenemos problemas ahí con los resultados, que sí, que no sé qué. Entonces voy a tener yo pues por lo menos algo aquí que me ampare para poder rebatir, porque ¿estamos o no estamos? ¿Está Jorge o no está? Respondió que no está. Respondió que no está. Entonces sí está. Está en el trabajo, no en la clase. Entonces, ¿para qué se conecta? No puedo contestar, estoy en el trabajo. Entonces está trabajando. Era lo que yo les decía, gracias, no me había dado cuenta por estar apuntando. Gracias por la observación. Es que el problema es este, ¿verdad? Que está y no está. Porque el asunto es de que ¿quién es Berly Betsabe Fajardo Hernández? Dice, hola. Beverly, cuénteme qué es esto. Estoy viendo aquí su mensaje. Dice, hola a todos, este es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC está transmitiendo esta reunión para que pueda brindarles toda mi atención. ¿De qué se trata esto, Valerie? Eso es algo personal, eso es algo personal de usted, valga la redundancia. ¿Y por qué no lo desactiva? Bueno, pero fíjese que volviendo al asunto que no me he dado cuenta por estar escribiendo aquí el nombre de Jorge, dice, no puedo contestar porque aún estoy en el trabajo, entonces estamos y no estamos, ¿verdad? No estoy, pero contesto y sí estoy. Ignacio Villegas. Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ignacio. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es el proceso, Ignacio? El proceso es como que un conjunto de pasos a seguir para llegar a un fin. Los pasos, usted conoce la antigua. Conozco la antigua, conoce muy poco, así que sepan bastante. Y conoce la iglesia de San Francisco, donde está el hermano Pedro yendo para el Calvario. Ahí están los pasos.
Esos son los pasos de Semana Santa. No, cuando hablamos del proceso, hablamos de las actividades, conjuntos de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Así las cosas, a través de la historia, a través del tiempo, los pensadores del derecho se han puesto a pensar cuál es la mejor forma de poder aplicar la ley al caso concreto. Si debe ser secreto, si debe ser público, si debe ser escrito, si debe ser oral, si debe ser contradictorio o no debe ser contradictorio. Entonces, como consecuencia de eso es que surgen los sistemas procesales. Es decir, que los diferentes pensadores, como les repito, a través del tiempo han dicho, bueno, ¿cuál será la mejor forma de aplicar la ley penal al caso concreto? Y es como surgen los sistemas procesales. A ver, déjenme ver si puedo presentar algo. Entonces, cuando vemos o cuando se piensa cuál es la mejor forma de poder aplicar la ley penal al caso concreto, es que surgen los sistemas procesales. Y en el recurso del tiempo, de los años, de la historia, han surgido el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, el sistema mixto, y por último vamos a ver cuál es nuestro sistema. Ya les decía yo en alguna de las clases pasadas que cuando se violenta la norma penal, surge como consecuencia de eso un hecho que reviste los caracteres de delito. A eso se le va a llamar, se le va a imputar, mejor dicho, a una persona. Surge como consecuencia de eso lo que es la acusación. Pero a esta persona le tenemos que dar la oportunidad de que se defienda. Surge como consecuencia de eso la defensa. Es decir, vamos a tener por un lado la acusación, por otro lado la defensa. Uno diciendo que es responsable, que el hecho es constitutivo de delito, y el otro tal vez contraargumentando de que no es constitutivo de delito y que no es autor responsable del hecho que se le imputa. ¿Sí? Así las cosas, surge una controversia. Por encima de estas dos instituciones, lo que es la institución de la acusación y lo que es la defensa, supra por encima de ellos debe haber una persona decidiendo sobre esa situación. Como consecuencia de eso surge lo que es la decisión, que está en manos de una persona imparcial, y esto es el juez. Históricamente, el primer sistema que se da es el sistema acusatorio. Ahora, didácticamente vamos a ver primero el sistema inquisitivo, pero históricamente el primer sistema que se da es el sistema acusatorio. Surge en la antigua Grecia y tiene su apogeo en la época de la República Romana. Como una negación de ese sistema, surge en la época de la Inquisición el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo surge en el seno de la Iglesia.
en el seno de la iglesia, y en aquellos tiempos se decía que inclusive la propia, ¿cómo se llama? Confesión era primordial, era necesario para poder dictar una sentencia. Y por eso es que se llegó inclusive en aquellos tiempos inclusive hasta la propia tortura. Entonces, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, mejor dicho, surge en Grecia, tiene su apogeo en la época de la República Romana, y como una negación del sistema acusatorio surge el sistema inquisitivo, se da en el seno de la iglesia. En la época, todos hemos oído hablar de la época de la Inquisición, de que medio mundo era perseguido si no estaba con la iglesia, si era hereje, si había brujería, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver los sistemas procesales en una primera oportunidad en cuanto a su forma, es decir, cómo es la forma de llevar o de desarrollar el proceso. En cuanto a la forma, el sistema inquisitivo es secreto, escrito y no contradictorio. Repito, en cuanto a su forma, el sistema inquisitivo es secreto, escrito y no contradictorio. A ver, Ingrid Martínez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ingrid. ¿Por qué piensa usted que es secreto? ¿Qué le dice la palabra secreto a usted cuando hablamos de un sistema procesal? Que es confidencial, que no lo puede saber nadie. Es secreto. Te voy a decir algo, pero es un secreto, ¿eh? Así dice uno. Este es un secreto y uno ya lo está publicitando. Y el otro dice, te voy a decir algo, pero no lo vayas a decir porque es un secreto. Sí. Es secreto porque las actuaciones no están a la vista de nadie. En un sistema eminentemente inquisitivo, no están a la vista, las actuaciones no están a la vista. Es reservado para las partes y para las personas. Es decir, quien tiene el control del proceso, más adelantito lo vamos a clarificar un poco más, es el juez. Es el juez. Dice, aquí nadie tiene acceso al expediente, ni las partes, mucho menos las personas particulares, para tener acceso a las actuaciones de lo que se está desarrollando en el proceso. Por eso se dice que es secreto. Es escrito. Pues obviamente esto no necesita mucha explicación, porque las actuaciones son por escrito. Las actuaciones son por escrito y finalmente no existe el contradictorio. Es decir, no hay contradicción, no hay debate. No me refiero a la fase del debate como tenemos actualmente nosotros nuestro sistema, sino que no existe la contradicción de que exista, por ejemplo, un defensor defendiendo una tesis o un acusador particular, o un acusador público, mejor dicho, defendiendo otra tesis. Es decir, uno diciendo que es autor responsable y el otro diciendo no, es inocente. Uno tal vez alegando algunas circunstancias agravantes y el otro alegando circunstancias
atenuantes. Es decir, no existe ese tipo de contradicción, no existe el contradictorio para que un juez pueda decidir sobre eso, sino que simple y sencillamente está en manos del juez. Más adelante, repito, lo vamos a clarificar un poquito más. Está en manos del juez tomar una decisión porque no hay contradicción. Entonces, es secreto, es escrito y no contradictorio. En cambio, el sistema acusatorio, en cuanto a su forma, es público, es oral y es contradictorio. Es público, es oral y es contradictorio. Cuando decimos que es público, es porque las actuaciones están a la vista de las partes. Es decir, las partes tienen acceso a las actuaciones que se estén dando. También es público para los particulares, es decir, para las personas que quieran enterarse de lo que está pasando en el proceso. Entonces decimos que es público. Es oral, es decir, las actuaciones son de viva voz. Es decir, que no hay escritura, no es por escrito. Ya vamos a ver cuáles son las virtudes de un sistema y cuáles son las virtudes del otro sistema. Las actuaciones están a la vista de todos, no es reservado para las partes ni para ninguna persona. Se puede asistir a las audiencias. En cambio, en un sistema acusatorio como es público, en un sistema inquisitivo como es secreto, no se puede asistir. Y la oralidad, en el sistema inquisitivo es escrito, en el sistema acusatorio es oral. Todas las actuaciones son en forma verbal. Todo se hace de viva voz y se contesta de viva voz. Por ejemplo, la declaración del sindicato, si le van a hacer preguntas, son de viva voz. En cambio, también a los expertos o a los testigos. Y finalmente, es contradictorio. ¿Y por qué decimos que es contradictorio? Decimos que es contradictorio porque existe el debate. Existe el debate y como hay debate, existe la contradicción. ¿Sí? Ahora bien, fíjense cuáles son las virtudes y cuáles son las debilidades de un sistema y de otro. Ustedes sacarán sus conclusiones y vamos a analizar uno por uno. En el sistema inquisitivo decimos que es secreto. El otro es público, el sistema acusatorio. Secreto, no tenemos acceso, no sabemos qué está pasando, no podemos ni defendernos porque no sabemos qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? En cambio, en el sistema acusatorio es un sistema, es público, está a la vista de las partes. Está a la vista de las partes. Cualquier persona puede tener acceso al proceso.
En el sistema inquisitivo es escrito. Y aquí el gran problema con la escritura, y llegamos hasta los 90 con nuestro Código Procesal Penal anterior, el antiguo, le digo yo, el Código Viejo, y cuando entró en este sistema vamos a platicar también de las experiencias de aquellos tiempos, cómo fue que evolucionó esto. Fíjense que hay un ejemplo clásico. Estaba un juez en su estudio, en un segundo nivel, pues leyendo, altas horas de la noche, cuando a eso a las 11, 12, 1 de la madrugada, oye ruidos, corre la cortina de su balcón y mira que enfrente están asesinando a una persona. Y ve a quién es, etcétera. Pasa el tiempo y finalmente, cuando su sorpresa es de que llega a sus manos el expediente. Y en ese expediente dice, el hecho sucedió, hay un parte de policía y dice que el hecho sucedió en tal y tal lugar. Y él dice, esta dirección es por mi casa. Y sigue leyendo y se da cuenta que del hecho que están narrando es el hecho que él presenció. Y dentro de las pruebas de descargo está la declaración de unos testigos que dicen que el sindicado el día de los hechos estaba en una convención de leones en Quetzaltenango. De esa agrupación de leones, no vayan a pensar que son otros leones. De esa agrupación de leones y que estaba en esa convención. Es más, hay un acta notarial de un notario, de un colega que dice que efectivamente estaba en esa reunión. Es más, todavía presenta una factura de la pensión Bonifaz, porque ahí se quedó a dormir el día que ocurrieron los hechos. Y yo pregunto, y les pregunto a ustedes, el juez está leyendo el expediente. Es un expediente en papeles. A ver, Astrid Paola. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Astrid. ¿Qué haría usted como juez ante un expediente que tiene de esa forma en el caso que le estoy planteando? Pues viendo como yo soy la jueza y presencié ese delito que se cometió, pues acusaría al joven demandado. Pero Porque tiene el expediente. Tiene el expediente y ahí dice que ese día él estaba en Quetzaltenango, el procesado. Pero usted comentaba anteriormente que el juez conoció a la persona, se dio cuenta de cómo era, sus rasgos físicos, entonces sería de investigar si es la misma persona, pues acusar, pienso, no sé. ¿Quién levantó la mano? No me dio tiempo a ver. A ver, Diego. Hay 3 Diegos, 4 Diegos. Diego Rodrigo Díaz. ¿Sí, licenciado? ¿Qué haría usted como juez para dictar una sentencia con base en esos elementos que le estoy planteando? La verdad no sabría decirle, licenciado. No se me ocurre una idea. Usted es Diego Díaz, ¿verdad? O sea que Diego Alejandro. Dígame, Lick. Lo mismo. Ok. Bueno, literalmente está en un aprieto y
considero, obviamente no se puede cambiar como de papel de juez a, por ejemplo, un testigo, ¿verdad? Pero honestamente sí no sabría qué hacer en ese momento. Byron. Muy buenas tardes, Félix y compañeros. Bueno, y obviamente pues tenemos a la vista un expediente que conlleva los autos correspondientes del caso. El juez obviamente pues tiene un planteamiento, pero en este caso pues yo diría que para tomar una decisión, llevarlo a una investigación más profunda y establecer si verdaderamente es participante del hecho, en este caso. Vamos a ver a más compañeros. Sí, Omar. Yo creo, licenciado, yo he escuchado por ahí que, digamos, en ciertas ocasiones el juez no puede externar opinión y debe ser como neutral. Walter. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches, Walter. Yo consideraría que lo primero que el juez tendría que hacer es apegarse al hecho de verificar la veracidad de las fuentes de información que se están recibiendo. O sea, no podemos dictaminar una sentencia si no estamos al 100% seguros de que la documentación que en este caso la defensa del acusado está presentando sea verídica. Eso por un lado. Por otro lado, el juez sí tiene la capacidad, si él es testigo presencial, él puede en un momento determinado abstenerse de conocer del caso para poder convertirse en un querellante adhesivo del caso, ¿verdad? Es mi forma de pensarlo, Lic. Gracias, Walter. Carlos Julián. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente, en este caso el juez tiene que excusarse, ya que él no podría ejercer su función como juez porque él conoce previamente de ese caso. ¿Y quién dice que él, si él ni dijo nada, él solo lo vio? Él vio, llegó la policía. Pero su opinión podría, o sea, ya no sería imparcial la opinión de él porque él conoce. A ver, Omar. Disculpe otra vez, licenciado. Yo opino que él debería como dicen los compañeros, excusarse, licenciado, y poner su denuncia, porque si no, caería también en omisión, porque como él lo presenció, licenciado. Pero no, ya se inició el proceso por prevención policial o por parte de policía, pues. Miren, aquí lo que sucede es lo siguiente: el juez no tiene otra salida que fallar de acuerdo a lo que tiene en el expediente. En el expediente dice que él estaba en Quetzaltenango, así dicen los testigos, ahí está escrito. Es más, está el acta notarial que le estoy diciendo y la factura, y qué sé yo qué más pudieron haber hecho llegar al expediente, ¿sí? Al expediente, más el testigo dijo, sí, yo estuve ahí con él sentado, etcétera, etcétera, y consta en un papel, en un acta. Él no puede salirse de estos papeles, de ese expediente, y ese es el gran problema de la escritura. Ese es el gran problema de la escritura, que fallamos o dictamos fallos o se dictan fallos con base en lo que está escrito. Con base en lo que está escrito, porque así es el sistema. Así es el sistema. Ahora bien, en un sistema, fíjense que antes llegaba uno, y yo recuerdo algunas cosas que conozco y que oí, que vi, y que me han pasado en la clase, ¿verdad? Yo recuerdo que en una oportunidad, por ejemplo, bueno, si hablamos de términos generales, uno llegaba con el oficial y decía, mire usted cuándo me puede ir al testigo. Fíjese que no tengo tiempo. Pero no tenga pena, mándemelo el lunes. Aquí le vamos a poner. Y le decía, ¿le parece así bien, Nick? Así, gracias a usted. Y se arreglaban las cosas de alguna u otra manera favorablemente a la persona que se estaba juzgando. Yo me recuerdo que en una oportunidad estaba yo en un tribunal
y llegó, con el perdón de los que profesan esta religión, y llegó un pastor evangélico en calidad de testigo, y se puso a orar y dijo, y le pidió perdón a Dios por todas las mentiras que iba a decir, pero que era para ayudar a un hermano. Y esa fue su meditación antes de la declaración que iba a rendir. Y me recuerdo también que en clase me preguntan, mire, Lick, ¿y si no tengo testigos, qué hago? Pues si no tengo testigos, no hay testigos, porque no hay quienes presenciaron el hecho. ¿Sí? En un sistema acusatorio, no. En un sistema acusatorio, como es oral, la oralidad prevalece. Hay un sistema, o mejor dicho, hay un órgano oficial que investiga. Hay un órgano oficial que investiga. Hay un tribunal que controla la investigación que está haciendo el órgano oficial, en el caso nuestro, el Ministerio Público. Y luego hay un debate. La investigación que realiza el Ministerio Público nos sirve única y exclusivamente para fundar la acusación. Más adelante vamos a ir entendiendo esto. Para fundar la acusación. En el debate, fíjense que, por ejemplo, se va a oír a un testigo en el Ministerio Público. Y con base en eso, pues vamos fundamentando, llegamos a un momento en que creemos que hay fundamento serio para poder enjuiciar públicamente al procesado. Y allá en el debate vamos a oír la declaración del testigo. Fíjense la diferencia que existe entre la declaración de un testigo, de lo que es la oralidad, porque el testigo va a estar, primero le van a decir, levante su mano a la altura del hombro derecho, levante su mano derecha a la altura del hombro, y le van a decir, lo van a protestar. ¿Jura usted decir la verdad ante su conciencia y el pueblo de la República de Guatemala? Y tiene que contestar sí. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. Todo está bajo juramento. Y el juez va a estar viendo y oyendo. Y lo va a interrogar, o va a deponer su declaración, y lo va a interrogar primero quien lo propone, y luego lo va a contrainterrogar la otra parte, y el juez va a estar ahí viendo y oyendo cómo reacciona, si se pone nervioso, cómo fueron las preguntas, cómo realizó, cómo contestó cada pregunta o cada repregunta, si hubo contradicción entre los testigos, si no hubo contradicción. En cambio, en el papel no. En el papel no se ve si se puso nervioso, si se sonrojó, si titubeó en la respuesta. Entonces, la gran deficiencia de un sistema de escrito, como es el sistema inquisitivo, es precisamente la gran parte de eso, es la escritura, porque estamos juzgando sobre papeles. En cambio, en el sistema acusatorio no. El sistema acusatorio es oral, prevalece la oralidad. El ser humano, desde que nace, se comunica oralmente. Nace y grita, porque no puede hablar todavía. Pero si tiene hambre, ¿qué hace? Empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Porque si pudiera hablar, diría, tengo hambre. Denme de mamar. Denme leche, denme pacha. O si hizo alguna de sus necesidades, límpienme. Me estoy escaldando, ya no aguanto estar así.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si está la muchacha que hace la limpieza en la casa y está Juanito y Marita, los hermanitos, y se ponen a discutir ahí en la sala, botan el televisor y se quiebra. Y entra la muchacha y dice, ¿qué pasó? Es que mi hermanita, que esto, que aquí, que allá, que me estaban jalando aquí, allá, etcétera, etcétera. En la noche llega el papá. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues fíjese, señor, ¿qué pasó con el televisor? Pues fíjese, señor, que yo estaba haciendo la limpieza cuando vi que estaba discutiendo Juanito y Marita, los niños, y que estaban jalando la muñeca y que botaron el televisor. A ver, que mi hermanita aquí, que no sé qué, que esto, que el otro, que aquí, que allá, etcétera, etcétera, me jaló y se pasó llevando el televisor y se cayó. No, papá, fíjate que fue así, así, etcétera, etcétera. Ahí lo que hay es un juicio. Es un juicio que se está llevando oralmente. Por acaso el papá llegó y le dijo, mira, pásame tu declaración de lo que te pasó por escrito. También todos me van a hacer su declaración por escrito. No, él viene y dice, no, se quedan sin televisor y si se portan bien, vamos a ver si se lo trae Santa a fin de año. ¿Es un juicio? Hizo un juicio y dictó sentencia. Es decir, veamos cuáles son las virtudes de la oralidad y si tiene algunas virtudes para dictar un fallo. La escritura. En la escritura estamos juzgando y estamos tomando decisiones sobre papeles. Estamos tomando decisiones como jueces sobre un expediente. Fíjense que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, por la política siempre metida en todo aquí en Guatemala, entró de un día para otro sin estar preparados. Ya se había promulgado, ya estaba la vacatio legis. La vacatio legis consiste en que una ley se da a conocer, se estudia, etcétera, etcétera, mientras entra en vigencia. Es decir, habían dado como 6 meses para que se implementara lo que era el Ministerio Público, lo que era la Defensa Pública, se organizaran los tribunales, etcétera, etcétera, y que se diera a conocer el código, que los profesionales del derecho estudiaran el código y lo pudieran, ¿cómo se llama? Estudiar y conocer, tanto profesionales como estudiantes, etcétera, etcétera. Y se suponía que esa vacatio legis que había traído la ley se iba a prorrogar, pero había problemas entre el Congreso y el Ejecutivo. Y vino el Congreso y no prorrogó la entrada en vigencia del código. Y de un día para otro, en aquel tiempo, las prevenciones policiales se le llamaba el parte de policía. Y los partes de policía en aquellos tiempos se llevaban distribuidos como estaban cada quien con su competencia a los diferentes tribunales de paz. Los tribunales de paz instruían las primeras diligencias y luego lo mandaban a un tribunal de instancia, el proceso. Y con aquella confusión que había, se mandaron, la policía mandaba los partes de policía, los diferentes cuerpos, al tribunal de paz que les correspondía. Y venía el tribunal de paz, mire, no se lo puedo recibir porque ya no somos nosotros los competentes. Llévelo al Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público qué era? Era el fiscal general de la República, con unos 2, 3 abogados y unos 2, 3 oficiales. Eso era el Ministerio Público cuando empezó, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal. Y recuerdo que
coincidentemente ese día yo andaba viendo un asunto de tránsito y fui al cuerpo de policía. Finalmente me dijeron que lo habían ido a dejar a una delegación del Ministerio Público que habían improvisado, y me recuerdo que era una casa por ahí por el Instituto Belén, era una casa. Y cuando entré, después fue muy famoso este muchacho porque se hizo fiscal, ya no me recuerdo ahorita su nombre, pero en su momento tuvo mucho auge este muchacho como fiscal. Y entró y había sido mi alumno. ¿Qué tal? ¿Y qué anda haciendo aquí? Fíjese que vengo a ver un asunto de tránsito. ¡Hala! Pero mire, me dijo, y era un gran salón. Y ahí tenían en el suelo todos así apiñados los diferentes partes de policía, de los diferentes cuerpos de policía. ¿De qué cuerpo es? Pues es de tal, mire, hágame la campaña, mire, si no está que en aquel montón, o si no en este otro, y eran dos, él y otra persona las que estaban atendiendo. Y ahí recibiendo los partes de policía y que no hayan ni qué hacer con ellos. Entonces, el código entró en vigencia de un día para otro sin estar preparados. Qué bueno que hubiera sido como tener toda esa infraestructura que existe ahora en el Ministerio Público y alguna que otra infraestructura del Ministerio Público. No, así entró en vigencia. Y como el Ministerio Público no estaba implementado, ya se fue implementando, tenía mejores sueldos que el organismo judicial. La mayor parte de gente del organismo judicial al Ministerio Público. ¿Y qué pasó con el Ministerio Público? El Ministerio Público, los muchachos seguían con la misma mentalidad del sistema inquisitivo que tenían. Bueno, teníamos un sistema mixto, ya más adelante lo vamos a ver. Teníamos un sistema mixto, pero acentuadamente inquisitivo porque era, ¿cómo se llama? Era escrito. Y ellos pensaban que todavía estábamos con escrito. No, ya había cambiado. Después tuvieron que reformar el código. En su momento lo vamos a comentar, porque se prohibió que se hiciera una investigación sumaria con el hecho de sacar rápido los procesos y poder sentenciar o absolver a las personas, porque seguían haciendo por escrito. Entonces, ¿cuáles son las virtudes o cuáles son las falencias de un sistema escrito? ¿Y cuáles son las virtudes y cuáles pueden ser las falencias de un sistema oral? Ya dije que en un sistema escrito, pues obviamente estamos fallando y viendo el papel y lo que dice el papel de la investigación que se ha hecho. Y hablemos un poquito, porque lo vamos a ver en detalle, en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa y en cuanto a la decisión, cómo son los sistemas procesales. En uno, solo para adelantar, en el sistema inquisitivo, en manos del juez está lo que es la acusación, lo que es la defensa y lo que es la decisión. Es decir, que una persona unilateralmente procede con una actividad multiforme, porque es juez, toma la decisión, además es el acusador oficial del Estado y además es quien ejerce la defensa en un sistema eminentemente inquisitivo. Y así en el tiempo de la Inquisición. El juez era el omnipotente, el que hacía de todo. En cambio, un juez en un sistema acusatorio está bien definido quién acusa, quién defiende y quién toma la decisión. ¿Quién acusa? Un órgano oficial acusador. Depende también porque pueden haber acusadores particulares. ¿Quién defiende? Hay un defensor. ¿Y quién toma la decisión?
hay un juez que toma la decisión. Entonces eso es un sistema de partes, porque las partes están bien definidas. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el acusador? ¿Y quién es la defensa? En cambio, el sistema inquisitivo no. Y finalmente decimos que en el sistema, en cuanto a la forma, que en el sistema inquisitivo no hay contradicción. Y en el sistema acusatorio existe la contradicción. Se da el contradictorio. ¿Por qué? Porque es un sistema de partes. En cambio, en el sistema inquisitivo no. ¿Qué contradicción va a haber si no existe el debate? En cambio, en el sistema acusatorio sí se da el debate. Entonces, recapitulando en cuanto a su forma, el sistema inquisitivo es secreto, porque no está a la vista de las partes, ni a la vista de los particulares. Es escrito, porque sus actuaciones todas son por escrito. Y es no contradictorio, porque no existe la contradicción, no se da el debate. En el sistema acusatorio es público, porque está a la vista de las partes, principalmente, y está a la vista de los particulares. Es oral, porque sus actuaciones son de viva voz. Y finalmente decimos que es contradictorio, porque existe el debate. Es decir, no es que tenga un debate, pues, como tal, sino que el debate es que existe la contradicción entre una parte y la otra. Pregunto, ¿hay preguntas, jóvenes? En cuanto a su forma de los sistemas procesales, repito, los sistemas procesales surgen como consecuencia de ver cuál es la mejor forma de poder aplicar la ley penal al caso concreto. Entonces, el primer sistema que surge es el sistema acusatorio. Surge en Grecia, tiene su máximo desarrollo en la República Romana, y como una consecuencia de eso, dice, o como una negación de esto, en el sistema, en la época de la Inquisición, surge en el seno de la Iglesia. No, dice, no puede ser público, tiene que ser secreto. No puede ser oral, debe ser escrito. Y no debe haber contradicción. Pero hay una tercera posición que dice, no. Tanto el sistema inquisitivo tiene sus virtudes, como también el sistema acusatorio. Y vienen estos pensadores y dicen, no, hagamos un sistema mixto. Y como consecuencia de eso surge el sistema mixto, que tiene tanto principios del sistema inquisitivo como principios del sistema acusatorio. Tiene principios del sistema mixto y del sistema acusatorio. Y este sistema normalmente divide el proceso en dos etapas. Una que es secreta y otra que es pública. La secreta, anteriormente nosotros teníamos un sistema mixto. Tenía una parte secreta y una parte pública, pero prevalecía la escritura. El proceso se iniciaba por denuncia, o querella, o conocimiento de oficio, o prevención policial, o parte de policía se la llamaba en ese tiempo. Y a raíz de eso, el juez tenía 3 días para las primeras diligencias. Y dentro de los primeros 5 días tenía que decretar el auto de prisión provisional. Ahora es auto de prisión preventiva. Antes se llamaba auto de prisión provisional. A partir del 5.º día, empezaba el término del sumario. Y el sumario duraba 15 días. Esta etapa era secreta. Y se abrían 2 cuerdas. Es decir, se abrían 2 expedientes. Uno que era eminentemente secreto y otro que era público. En la cuerda secreta
o sea, donde se iba sentando, escribiendo las actas e investigaciones que se iban haciendo, era todo lo relacionado con la investigación. Y en la cuerda pública se iba integrando ese pequeño expediente con situaciones o con documentos que no tenían nada que ver con la investigación o con el hecho que se estaba investigando, sino que simple y sencillamente se iban asentando las cuestiones que podía haber cualquiera, como podía ser el nombramiento del defensor, el discernimiento del cargo del defensor, que no tenía nada que ver con la investigación que se estaba realizando. Y al finalizar los primeros 15 días, se unía, se dictaba el auto de apertura de juicio, y se unía la cuerda secreta con la cuerda pública, y se hacía un solo expediente. Y a partir de ahí le daban audiencia por 5 días comunes a las partes, para ver si alegaban en definitiva o abrían a prueba el proceso. Esa segunda etapa ya del proceso era pública. Esa segunda etapa ya era pública. Ya todos tenían acceso al expediente, ya podían ver de qué se trataba, le daban copias a uno, pero mientras tanto en el sumario se prestaba a la corrupción de siempre. Mire, le vendo el sumario, venían los oficiales ahí, vendían los sumarios, o se compraban sumarios para ver cómo hacía yo para defenderme. En cambio ahora no, ahora el sistema es público, y hay un principio constitucional que dice que el procesado puede asistirse de abogado desde el momento de su detención, quien tendrá acceso a todas las actuaciones, desde el momento de su detención. En ese tiempo no. Y es más, había otra norma lapidaria que decía: nadie puede gestionar por sí, ni por medio del mandatario, sin antes haber sido indagado. Es decir, que al procesado metía al bote así, vulgarmente se le metía al bote, o se le decretaba la prisión, se iba preso, y hasta después podía ya presentar sus medios de prueba. En cambio ahora no, la está perseguida. Mire, yo sé que hay un proceso contra mí, voy al Ministerio Público, digo, mire, quiero ver el expediente, aquí está. ¿Puede dar copias? Sí, aquí están. Voy a ver, ahí le voy a traer mis pruebas de descargo, y uno empieza a llevar pruebas ahí. Pueda que se desista, que plantee inclusive hasta la desestimación en sede judicial. Entonces, el sistema mixto, primero tenemos el sistema inquisitivo, sistema acusatorio, y ahora tenemos un sistema mixto. En este sistema es eminentemente escrito. Tiene algunos, lo único que tenía de oralidad era que la vista, antes de dictarse sentencia, si alguna de las partes se fijaba un día y hora para la vista, se hacían los alegatos en aquel entonces oralmente en el tribunal, y si no, todo por escrito. Y venía uno y se descosía en los alegatos ahí, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 hojas, explicando por qué se debía condenar o por qué se debía de absolver. Y era un único juez quien conocía del sumario y conocía de la fase del juicio, y él dictaba sentencia. Cuando ya vino el preludio de lo que tenemos actualmente, ya se dividió el proceso en 2 etapas, una de instrucción y otra de sentencia. Entonces se crearon jueces de instrucción y jueces de sentencia. Los jueces de instrucción conocían la fase de investigación y se lo pasaban a un juez de sentencia. Entonces ya teníamos tribunales de instrucción o tribunales que instruían las diligencias de investigación, y jueces de sentencia, a quien se le trasladaba el expediente para conocer de lo que había conocido otro juez, pero por lo menos avanzamos un poquito. Después de eso vino la reforma procesal,
Y ya dijeron, no, tiene que haber un ente investigador, tiene que haber un defensor y tiene que haber uno que tome el... Y en esa fase de investigación va a haber un juez contralor de garantías que controle qué está haciendo, que no se violenten garantías constitucionales. Y por otro lado, teníamos a un juez de instrucción, a un juez de sentencia, que iba a llevar a cabo ya la fase del juicio, pero no estaba contaminado con la investigación. Y así fue como surgió ya el sistema que actualmente tenemos. Y en aquel entonces, como les digo, lo único que existía de oralidad era que se podía pedir un juicio, mejor dicho, la vista que fuera oral. Y ahí íbamos a exponer oralmente lo que pensábamos de eso. Pero medio mundo decía, no, es mejor que quede por escrito, con eso el juez uno presentaba sus alegatos finales, así se llama, sus alegatos finales por escrito, porque así tiene de dónde basarse y estudiar lo que uno ha planteado. Entonces tenemos sistema inquisitivo, sistema acusatorio y un sistema mixto. Si se violenta la norma penal, habrá que imputárselo a una persona, acusación. Hay que darle la oportunidad de que se defienda, defensa, y por encima de ellos, supra, una tercera persona, quien va a tomar la decisión. Sistema inquisitivo, secreto, escrito y no contradictorio en cuanto a su forma. Sistema acusatorio, público, oral y contradictorio. Y un sistema mixto que tiene tanto del sistema inquisitivo como el sistema acusatorio. Tiene una parte secreta, predomina la escritura y tiene una parte pública. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, Oscar. Licenciado, cuando habló del sistema mixto mencionó que habían dos tipos de jueces, pero no me recuerdo bien cuáles fueron los que mencionó. Jueces de instrucción y jueces de sentencia. Ok, y el de instrucción es ese como el que ve primero el proceso. Actualmente, como le digo, ese fue el primero teníamos que era un juez que investigaba y que dictaba y que tramitaba la fase del juicio y dictaba sentencia. Después de una reforma procesal y crearon jueces de instrucción y jueces de sentencia. El juez de instrucción era quien investigaba y el juez de sentencia quien conocía del juicio y dictaba sentencia. Y ahora tenemos, actualmente, como les digo, este fue el paso intermedio que hubo. Ahora tenemos tenemos un órgano oficial acusador, tenemos un defensor y tenemos un juez que toma la decisión. El juez de instrucción es el mismo juez que tenemos ahora de instrucción, porque también le llaman juez de instancia, contralor de garantías o juez de instrucción. Ok, muchas gracias. Con gusto. Madeline. Sí, licenciado, gracias. Fíjese que usted mencionaba que históricamente el sistema acusatorio fue el primero en el sistema. Sin embargo, si llegara a ser el caso, en algún subparcial, un examen, que usted nos ponga cuál fue el primer sistema, nosotros podemos decir, o sea, el acusatorio históricamente o el inquisitivo. No se preocupe por eso, no lo voy a poner. Ah, bueno, ok, gracias. No lo voy a poner, eso no tiene relevancia para mí. Ok. Preocúpese gracias. por lo demás. Daphne. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, Daphne. yo sé que tal vez es una pregunta algo tonta, pero me gustaría saber si hay algún país... No hay preguntas tontas, Daphne. Todos estamos para aprender. Gracias, licenciado. Quería preguntarle si todavía hay algún país que utilice el sistema inquisitivo. No sabría decirle, Daphne. Ya. No sabría decirle. A veces oímos cosas, noticias, donde hay juicios sumarios sin derecho de defensa, etcétera, pero realmente no sabría decirle. Pero la muy tendencia es
es y fíjese que la oralidad no crea, ¿cuándo cree que se implementó la oralidad? Y los pioneros fueron los gringos. Fue en los años 70 del siglo pasado. Pues yo ya brincaba cuerda, ya iba al cine, ya me gustaba ir al estadio, ya me gustaba salir con chicas cuando fue eso, pues relativamente la oralidad entró hace poco. ¿Sí, Omar? Gracias, licenciado. Con gusto, Dani. Buenas noches, compañeros y licenciado. Licenciado, estos dos jueces entran dentro de estas 5 etapas que usted mencionaba, el juez de instrucción y el juez de sentencia, licenciado. Como usted mencionaba que la etapa del proceso son 5. En estas 5 entra... Cuando veamos, disculpe, Omar, cuando veamos la competencia, y específicamente la competencia funcional, ahí vamos a ver quién es juez competente para conocer de cada una de las etapas del proceso. Es decir, la competencia funcional es la que distribuye la jurisdicción penal en atención a las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Por ejemplo, le voy a hacer así y lo vamos a ver en su oportunidad. Un juez de instrucción, un juez de instancia, controla la investigación y conoce del procedimiento intermedio. El juez de sentencia conoce del juicio y dicta sentencia. El juez de ejecución ejecuta la sentencia. La sala de la Corte de Apelaciones Penales conocen de la apelación de la sentencia. Y la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, conoce de casación. Gracias, licenciado. No sé si le quedó claro. Sí, un poco con lo del juez de instrucción, el juez de sentencia, sí, ahora lo demás sí me perdí, pero me aclaró. Ya lo va a entender. Gracias, licenciado. ¿Más preguntas, jóvenes? Sí, Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches, licenciado y compañero. Contradictorio porque ambas partes interactúan, ¿verdad? Es porque se da el debate. Es decir, y se da el debate en diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, en la primera declaración, ya de ahí empezamos a defender y nos da la oportunidad de poder debatir, ¿sí? De poder contradecir. Porque se da la discusión entre las partes. En eso consiste el contradictorio. Sí, porque en el inquisitivo solo se acusa y ya, aunque sea inocente, algo así. Me acuerdo yo que nos enseñaron, ¿verdad? Donde, como es de la iglesia, donde decía que, por ejemplo, si acusaban a alguien, no había, aunque no, algo como que fuera inocente, pero se dio esa sentencia. Era muy importante inclusive la confesión. Sí, Jeremías. Pero a veces la confesión como que la imponían, ¿verdad? Torturaban. Ahí tienen el toro de bronce, y hay tanto aparato que hicieron en ese tiempo para torturar a las personas, para que dijeran que lo que les estaban imputando era la verdad. Hasta ese punto se llegó a la tortura. En un sistema eminentemente inquisitivo. Nosotros ya no los vimos, pues, y yo no creo que vaya a volver. Ya, gracias, licenciado. Con gusto. Jeremías. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Y una pregunta. Y antiguamente, cuando los alcaldes eran los jueces, ¿cómo lo manejaban en ese aspecto de lo que está tratando? Fíjese que en ese tiempo, como no teníamos jueces de paz en toda la República, los alcaldes tenían la doble función, es decir, que los alcaldes hacían de jueces de paz sin tener conocimiento de eso, ¿sí? Y si no lo sustituía en caso de que no hubiera el alcalde o se excusara por cualquier circunstancia, lo sustituía el concejal primero. Pero efectivamente los alcaldes eran los que tenían en sus manos
los procesos. Pero normalmente lo que sucedía era que medio hacían un par de cositas ahí y lo mandaban al tribunal de instancia. Ahora, cosas así como faltas y etcétera, etcétera, ellos eran los que iban manejando esa situación. Posteriormente, pues ya constitucionalmente se dejó que tenía que haber jueces en cada uno de los municipios de la República y fiscalías. Y yo creo que eso ya, no sé si ya se logró, pero de alguna manera han abierto fiscalías en todos los municipios. Yo conozco muchos municipios que ya tienen fiscalía. Ya tienen fiscalía y tienen jueces de paz. Ya por lo menos jueces de paz. Y hay algunos municipios que por su categoría tienen también jueces de instancia. Okay. Algunos juzgados tienen tripartita la justicia porque hay dependiendo los dialectos, ¿vale? Correcto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No hay preguntas en cuanto a su forma, básicamente, de los sistemas procesales. Bien, ahora vamos a entrar a profundizar un poquito más en el sistema inquisitivo. En cuanto a la acusación, fíjense, vamos a hablar en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa y en cuanto a la decisión, que la mejor forma es estudiar los sistemas procesales. ¿Quién tiene en sus manos la acusación? ¿Quién tiene en sus manos la defensa? ¿Y quién tiene en sus manos la decisión? El sistema inquisitivo dijimos que es una misma persona con una actividad multiforme. En cuanto a la acusación, el acusador se identifica con el juez. Cuando yo les digo el acusador se identifica con el juez, ¿qué entienden que el acusador se identifica con el juez? ¿Qué conclusión podrían sacar de eso? A ver, alguien, quiero... Sí, Elizabeth. Que ambos están de acuerdo. ¿Alguien más? Ahí no es ambos, es una persona. El acusador se identifica con el juez. Es decir, que es la misma persona. ¿Sí, Pati? Que el acusador va a referirse al juez. O sea, se me fue la palabra, disculpe. Tenga pena. Andy. Buenas. Para mí, por decirle así, el acusador es el mismo juez, porque él primero va a estar viendo cómo se procede en el caso, por decirle así. Eso es lo que estamos diciendo. Que el acusador se identifica con el juez. Exacto. Que es el juez. El juez. Entonces, la conclusión es de que hay un órgano oficial acusador. No hay un particular. ¿Sí? El acusador no puede ser particular. El acusador tiene que ser oficial. Es decir, si lo vemos ahora en nuestros tiempos, diríamos que el órgano oficial acusador, ¿quién es? A ver, ¿quién es el órgano oficial acusador en nuestro medio? El Ministerio Público. Es el Ministerio Público. En este sistema no. En este sistema es el mismo juez quien acusa. Eso, y si lo vemos desde ese punto de vista, hay un órgano oficial acusador. Pero ese órgano oficial acusador es el mismo juez. En cuanto a la acusación, recuerden que estamos analizando en cuanto a la acusación. El juez promueve de oficio. Es decir, el juez dicta las medidas que cree convenientes e impulsa el proceso hasta su final. Promueve de oficio. Él es el juez es el que dice, óigase este testigo, practíquese esta diligencia, hágase esto, hágase el otro, y si no tiene tiempo, pues no hace nada,
y no importa, pues, ¿sí? Es el juez quien promueve de oficio, es el que impulsa, dicta las medidas que crea convenientes, es el omnipotente. Por eso se dice que es un proceso unipersonal, es una persona la que tiene en sus manos todo. Y ya les dije que hay un órgano oficial acusador. Es decir, como hay un órgano oficial acusador, es el mismo juez quien acusa. En manos de él está la acusación. En cuanto a la defensa, estamos hablando primero de la acusación, estamos hablando del sistema inquisitivo, en cuanto a la defensa, en cuanto a la acusación y ahora en cuanto a la defensa. El procesado no puede ser patrocinado por un defensor. La defensa está entregada al mismo juez. Por eso les repito, es una sola persona con una actividad multiforme. Es acusador, es defensor y a la vez es juez. La defensa no tiene libertad de proposición de elementos de convicción. Es decir, el juez es el que a su libre albedrío determina, como no hay un defensor, dice, oigamos este testigo, hagamos esto, hagamos el otro. No existe. No existe. Porque no existe la libertad de elegir a un defensor, porque es el mismo juez. Y en cuanto a la decisión, el juez tiene amplia discreción entre las pruebas que señala la ley. Y en cuanto a la valoración de la prueba, el juez tiene que hacerlo a través de la prueba tasada. ¿Qué es la prueba tasada? Eso ya lo vieron en su curso de ¿qué? Teoría general del proceso. Actualmente nosotros tenemos regulado la sana crítica razonada. ¿Y en qué consiste la sana crítica razonada? Que el juez va a analizar los medios de prueba individualmente y luego lo va a relacionar unos con otros a través de ¿qué? De la experiencia, la lógica, jurisprudencia y conocimientos jurídicos que tenga. En cambio, un sistema inquisitivo en cuanto a la decisión es a través de la prueba tasada. Ahora les pregunto, ¿qué es la prueba tasada? Viviana Morales, ¿qué es la prueba tasada, Viviana? ¿Está Viviana por ahí? ¿Qué pasó, Viviana? Se me desapareció. Pero aquí la encuentro. Se desconectó. ¿Qué pasó, Viviana? ¿Le dio miedo Viviana o qué pasó? Víctor Hugo Oliva. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Víctor Hugo. En cuanto a la prueba tasada, estaba recordando, pero no sé si estoy mal, que se deben apegar estrictamente a la prueba que se dio, pero no estoy seguro, ¿verdad, licenciado? Ya lo vamos a ver. Walter Monzón. Sí, Lick, igual pienso que es lo mismo, que es la prueba con la que inició el proceso.
Jordan. Buenas Jordan noches. Soler. Buenas noches, Jordan. Sí, yo creo que es cuando el juez aplica su propio criterio. Turi Gabriel. Sí, Suri. No le oímos, Suri. Jennifer González. ¿Cuál es la prueba tasada? Licenciado, buenas noches. Es la Buenas prueba noches, en que Marlon. el juez se basa únicamente en los valores establecidos o en la moral. El juez tiene que valorar la prueba a través de lo que le dice la ley. Es decir, la ley le marca qué valor le puede dar. Por ejemplo, puede decir, la ley le puede decir a usted como juez, la declaración de un testigo, semiplena prueba. La declaración de 2 testigos, plena prueba. La declaración de un testigo y un expertaje, plena prueba. Y así, la ley le va dando a uno los valores. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, dejamos el día de hoy por ahí. Que estén bien, cuídense. Sigan leyendo, que eso nos va a traer buenos resultados. Feliz noche. Mientras nos oímos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias.